¿Tienen todo su cuadernillo, no? ¿O hay alguien por ahí que no lo tenga? Yo lo tengo. Igual, profe. Ya. Igual lo tengo, profe. Bueno, si no lo tienen, les recuerdo que pueden ingresar a su plataforma y poder ahí descargarlo, en caso que no lo tengan. Ya. Bueno, el ramo que nos convoca hoy día es Administración 2, que obviamente es un ramo bastante genérico y bastante teórico en lo que nosotros podemos, de cierta manera, visualizar. Sin embargo, vamos a ver algunas cosas bastante prácticas que a ustedes probablemente les va a llamar la atención, porque muchas veces son algunos conceptos con los cuales ustedes tienen relación de forma cotidiana, o incluso algunos también han sido partícipes de alguna de los conceptos que vamos a indicar, o están también pensando en cómo poder llegar a utilizar esos conceptos que vamos por ahí a conversar. En la primera lámina están mis datos, mi nombre, ¿cierto? Para efectos del trabajo, para que lo tengan en consideración, que de repente me ha pasado que los chicos no saben cuál es el nombre del profe y eso que nos hemos encontrado 3 fines de semana ya. Así que ahí están mis datos para que los consideren en el trabajo después. Vamos entonces a la primera parte de lo que es el ramo. Lo primero que nosotros vamos a conversar hoy día es referente a la empresa. Ustedes son estudiantes de administración de empresas, por cuanto me imagino que gran parte de ustedes tiene algún tipo de relación con alguna empresa o ha trabajado en alguna empresa. De hecho, este programa de estudio está dirigido principalmente a personas que estudian, o sea, perdón, que trabajan. Por tanto, más de algunos de ustedes entiendo que trabaja en alguna empresa, ya sea una pequeña, mediana, gran empresa o también en una empresa de tipo autónoma o independiente. Por eso es muy importante que nosotros podamos comprender cómo funcionan las empresas, cómo se estructuran, pero también los tipos de empresas que existen hoy día, por ejemplo, en la legislación chilena. Que eso también es muy importante poder entender. Después de eso también nos vamos a centrar un poquito en lo que es el proceso de toma de decisiones, en el enfoque sistémico, y vamos a finalizar, ¿cierto?, con algunos aspectos relacionados a los sistemas de información. ¿Ya? Como les digo, esta asignatura es bastante genérica, bastante general. Ustedes probablemente van a querer ahí decirme, oye, profe, ¿podamos ver algo un poquito más específico? Perfecto, vamos a poder acentuar en algunas cositas, pero lo importante, tal como les decía, que para efectos de evaluación, lo que manda es el cuadernillo, ¿ya? Así que en eso nos vamos a centrar. Por ejemplo, Christopher, tú que estás con su audio habilitado, ¿no? Sí. Sí, así, Hola, buen día. Christopher, buen día, ¿cómo está? ¿Usted cómo está? Bien, Christopher, ¿usted trabaja, estudia? Bueno, obviamente estudia, pero me refiero a trabaja. Sí, sí, trabajo de lunes a viernes en una empresa constructora. Perfecto. ¿Cómo se llama su empresa? La empresa se llama Sociedad Constructora San Juan Limitada, de Lautaro. Perfecto. Ya. Ojo con lo que usted dice, San Juan Limitada. Después tiene algo de relación con lo que vamos a conversar. Oye, Christopher, bueno, en primer lugar, cuando nosotros hablamos de empresa, ¿qué es lo que se le viene a usted a la mente? Se me viene a la mente como, digamos, una unidad económica, puede ser, que tiene por objetivo, digamos, la obtención de ganancias. Ese es el fin de la empresa. Exacto. Y para la obtención de ganancias, creo yo, se sirve de trabajadores de distintas áreas que tratan de, digamos, aunar esfuerzos para llegar y cumplir objetivos. Perfecto, muy bien. ¿Sí? Y bueno, no sé, pues según lo que recuerdo, que bueno, hay distintos tipos de empresas, ¿cierto? Según si es pública o privada, mixta, no, según sea limitada, sociedad anónima, etcétera. Ya, perfecto, Digamos, muy Christopher. grande. Gracias. Después nos vamos a ir adelantando a la otra temita. Catalina. No le escucho.
¿Ahora sí? Ahí sí, Catalina, ¿cómo está? ¿Bien usted? Bien igual. ¿Trabaja Sí, usted? sí, yo trabajo en la municipalidad de Villarrica, Perfecto, muy bien. ¿En qué departamento? contabilidad, ¿Usted es de Villarrica o no? de Licanray. Ah, de Licanray, perfecto. Yo soy de Villarrica, por eso le pregunto. Qué bueno, qué bueno. En la unidad de contabilidad, Contabilidad. interesante. ¿Cómo están las arcas fiscales de la comuna? ¿Hasta el momento sí? ¿Bien? Ahí, como todo municipio, no, a medio morir saltando. Sí. Catalina, usted trabaja en una institución que es distinta, pero que igualmente funciona como empresa, que es un organismo público, ¿cierto? Que es una municipalidad que tiene un patrimonio propio, un órgano autónomo, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que nos podría decir, por ejemplo, del tipo de empresa en el cual usted se encuentra? Entendiendo que no es una empresa, pero que funciona como empresa. Mm, bueno, el sistema público es diferente al privado, ¿Por qué tan diferente? A ver. porque, em, escucha, a ver, Pero mire, mire, tomemos un poquito lo que dijo Christopher. Christopher dijo que uno de los fines últimos, ¿cierto?, de las empresas era obtener utilidades. En eso estamos súper claros. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en un municipio? ¿Se busca conseguir utilidades o se busca otro fin? claro, y de igual manera pues, trabajamos con diferentes entidades del gobierno. ¿Pero para buscar utilidades o para entregar bien común? ¿Cuál es el objetivo de la municipalidad? Bien común, Exacto, bien común. Entonces, ahí donde, eso es la, gracias Catalina, esa es la distinción que nosotros vamos a hacer. Cuando nosotros hablamos de una empresa privada, hablamos de una institución que va a tener como fin último la obtención de utilidades, ¿ya? Y cuando hablamos de una empresa, que sabemos que no es empresa, pero hay empresas públicas, como por ejemplo Codelco, cuando hablamos de una institución pública, ya sea una municipalidad, un servicio público, una gobernación, una intendencia, etcétera, su fin último es crear o promover el bien común, ¿ya? Entonces ahí tenemos un primer punto importante a considerar. Vamos ahora al concepto de empresa. Y aquí vamos a tomar lo que nos dice un autor brasileño que se llama Hidalberto Chavenato, que nos dice que la empresa es una organización social que utiliza una gran variedad de recursos para alcanzar determinados objetivos. Cuando dice que es una organización social, significa que la componen distintas personas o distintos también grupos de personas. Por tanto, va a haber una relación entre individuos que van a conformar esa empresa. Pero también nos dice que utiliza una gran variedad de recursos. Y después, más adelante vamos a ver que existen distintos tipos de recursos dentro de una empresa. Están los recursos financieros, los recursos humanos, los recursos materiales, etc. ¿Ya? Y todos ellos se utilizan de tal forma que nosotros podamos concretar los objetivos que nos hemos propuesto. Entonces, por ejemplo, Christopher él dijo que trabajaba en una empresa constructora. Para nosotros poder saber cuáles son los objetivos de esa empresa constructora, tendríamos que ir a revisar su página web y buscar la parte donde dice misión de la empresa. Ahí nos va a quedar clarito cuáles, ¿cierto?, son los objetivos de esta empresa, además de generar utilidades, ¿ya? Porque si hay algún empresario o algún emprendedor que te diga que él no busca ganar plata, es mentira. Eso es mentira. Nadie trabaja por bolitas de dulces. Nadie emprende por bolitas de dulces, ¿ya? Por tanto, yo creo que más de alguno de ustedes ha escuchado esto, de que no, de que algún empresario dice, no, mi interés no es ganar plata. Mentira. Si es el origen por el cual se crea una empresa. Y es totalmente válido. Totalmente válido. Nadie te puede recriminar o culpar por querer ganar dinero con tu empresa. ¿Dónde está el cuestionamiento? Es en el cómo tú operas para poder ganar ese dinero. Que ahí puede estar, ¿cierto?, la diferencia. Si hay malversaciones de por medio, si hay irregularidades, ya ese es otro tema. Pero el fin último de una empresa es ganar dinero, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, saber cuáles son los objetivos que tiene una empresa, basta que acudan a su página web y busquen la misión institucional de esa empresa.
Con eso ustedes van a poder ver a grandes rasgos cuáles más o menos son sus objetivos, ¿ya? Después dice, acá la definición de la lámina dice, explicando este concepto, el autor menciona que la empresa es una organización social por ser una asociación de personas para la explotación de un negocio y que tiene por fin un determinado objetivo, que puede ser el lucro o la atención de una necesidad social. Ojo en esto. Y cuando hablamos del lucro, obviamente hablamos del pecunio, el dinero, ¿cierto? De la obtención de ganancias. Pero cuando hablamos de la atención de una necesidad social, por ejemplo, acá nos vamos a centrar en lo que son las fundaciones, las ONG, ¿ya? Que tienen otro tipo de finalidad. Sin embargo, funcionan prácticamente igual que una empresa. Cambian, ¿cierto?, sus formas de creación y sus formas de cierta manera, sus legalidades, o las formas en que tributan y aportan sus impuestos al Estado, ¿ya? Entonces, vamos a ver, Magali, ¿está por ahí Magali? ¿Me escucha? Sí, Hola Magali, ¿cómo está? muy bien, gracias. Cuénteme usted, ¿dónde trabaja? La municipalidad de Pucón. De Pucón City. Sí, Villarrica y Pucón ahí están muy expectantes con el eclipse, no saben si por una parte hay gente que quiere que vengan, y la otra gente no quiere que vengan. Qué difícil, ¿eh? sí. Yo trabajo en la localidad de Caburgua, porque Ah, soy ya. delegada municipal de Caburgua, pero pertenezco a la municipalidad de Pucón. Ah, perfecto. ¿Y usted es la delegada municipal? Sí, O sea que trabaja directamente con Jimena Isla. yes, Ah, con ella. qué bueno, Muy, qué bueno. somos muy partners. De hecho, pertenezco a la rama de gabinete en el fondo, porque soy como un ente representante del alcalde en la zona rural, de alguna Así forma. es. Bueno, por ahí nos va a tocar conversar entonces, algunas cosas. Ya. Magali, pregunta, bueno, usted también trabaja en un municipio. Eh, en relación a las empresas, por ejemplo, usted vive en una zona en la cual la principal cantidad de empresas están ligadas al rubro turístico, Sí. ¿cierto? Turístico, hotelero, de servicio. Eh, podríamos decir que quizás ese rubro turístico es un poquito más precario que, por ejemplo, en el caso de Christopher, que le hablaba de una empresa constructora que sabemos que tienen otra envergadura. Eh, sí, se podría decir que sí, pero no sé en qué factor, porque en realidad la empresa turística aquí en Pucón, bueno, nosotros vivimos del turismo, por lo tanto para nosotros como municipio y como comuna, el turismo es lo que nos aporta prácticamente el 90% de nuestro capital. Claro. Pero es por la suma de muchos emprendedores que tienen, Exacto, obviamente. claro. Ok, Ya. sí, por eso. Bueno, gracias Magali. Bueno, más adelante ustedes se van a ir dando cuenta que vamos a encontrarnos con que hay rubros que siempre van a ser un poquito más precarios que otros, más que nada por la naturaleza de sus servicios. Por ejemplo, si yo soy un emprendedor turístico, que para mí mi objetivo va a ser, por ejemplo, ser guía de pesca, ustedes se van a dar cuenta que no voy a poder comparar un guía de pesca respecto de la creación de su empresa con, por ejemplo, una empresa constructora. Obviamente los niveles de envergadura y de formación son muy distintos. Yo, por ejemplo, para ser guía de pesca, probablemente tenga que tener un bote, un par de cañas de pescar y un equipamiento más o menos adecuado, y tener los contactos, ¿cierto?, para poder llevar a la gente a pescar. Pero para una empresa constructora, yo probablemente voy a tener que tener oficina, voy a tener que tener maquinaria, voy a tener que tener personal, etcétera. Por tanto, nos vamos a ir dando cuenta que van a haber algunos rubros que obviamente en su conformación y en su desarrollo tienen obviamente un mayor nivel de formalización o de estructura por sobre otros rubros, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá, chiquillos? ¿Alguna consulta o comentario? No, ninguna, profesor. Ya. ¿No? Vamos Pero ahora. Profe, perdón, ¿Sí? pero nuestra municipalidad en este caso, con respecto a lo que decía Catalina adelante, que las dos trabajamos igual en el municipio, nuestra empresa de alguna forma vendría a ser pública, porque son con aporte del Estado
y obviamente también capital de la misma gente que ingresa, como por ejemplo los que pagan patentes. Ahora, a ver, ojo con eso. Quizá ahí no fui muy preciso, pero si nosotros decimos que una municipalidad es una empresa, nos van a pegar un palmetazo. ¿Ya? Ah, No, claro, la municipalidad pero no en es el fondo, empresa. Claro, lo claro, pero estamos, en lo estamos porque asimilando. prestamos un servicio. Exacto. La municipalidad es una corporación de derecho público, con patrimonio y una ley orgánica propia. De hecho, hay una ley que rige cierto el funcionamiento de los municipios y su creación y conformación. Entonces, siempre cuando nos preguntan qué es lo que es una municipalidad, es una corporación de derecho público, sin fines de lucro, que tiene una ley orgánica constitucional y tiene un patrimonio propio. Y ahí es donde está lo que dice usted, Magali, respecto del pago de las patentes, de las rentas, porque eso le da sustento y vida a un municipio. A todo esto, Pucón es una municipalidad muy rica en recursos, dentro de la región al menos. Se pagan las patentes más sabrosas de la región. Ya. Pero todos quieren pagar sus patentes acá para tener su carnet de residente. Ese es Claro. un punto importante. Todos Ya. los que pagan sus patentes en Pucón tienen carnet de residentes de Pucón. Y eso también les da algunos privilegios con respecto al centro de esquí, termas de repente, descuento en restaurantes y todo. Ahí se negocia. Esa es la mafia. Esa es la atracción de Claro. nuestro sur. Gracias, Magali. Vamos ahora a ver, bueno, los tipos de empresa. Si ustedes se fijan, todo esto que yo les voy acá mostrando está dentro de sus cuadernillos. Obviamente, para no hacerlo tan aburrido, no coloco todo lo que está en el cuadernillo. Ahí ustedes obviamente van complementando lo demás. Pero hay algo importante que es necesario que ustedes entiendan. Las empresas, ¿cierto? Al ser organizaciones, para poder funcionar, tienen que contar con distintos recursos. ¿Ya? El primero de ellos tiene que ver, por ejemplo, con el recurso financiero, que obviamente es el capital. Están los recursos tecnológicos, que tienen que ver, ¿cierto?, probablemente con la tecnología, con los sistemas computacionales. Tiene que ver con los recursos humanos y también con los recursos materiales. ¿Ya? Que me refiero, ¿cierto?, a la hoja, al papel, el lápiz, todo eso obviamente también es parte de un recurso dentro de la organización. Entonces, cuando nosotros hablamos de una empresa, tenemos que entender que para que pueda funcionar, para que pueda operar esta empresa, deben confluir cada uno de estos recursos con los cuales yo debo contar. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos llevar esto, por ejemplo, a algo más cotidiano, más banal, por ejemplo, cuando ustedes hacen un bingo, ¿cuántos de ustedes por aquí alguna vez les tocó organizar un bingo? Ya sea en el colegio, en el centro de padres, cuando era estudiante. No sé si a alguien por ahí le tocó organizar un bingo. ¿Sí? ¿No? Nadie. Yo he participado de bingos, pero no me ha tocado nunca organizar o ayudar a Vale, organizar. perfecto. O una rifa puede ser también. O una fiesta bailable. Nadie. Yo he participado, pero nunca he organizado nada. Han ido a bailar nomás. Ya. Pero fíjese mire, cuando se organiza un bingo o una rifa, ¿cierto? O una fiesta, pues, o una cena bailable, ¿ya? Una mateada, en fin. Nosotros tenemos que obviamente organizar todos los recursos que tenemos que tener disponibles. Tenemos que tener recursos financieros, lógico. Tenemos que, por ejemplo, tener dinero para poder montar el evento. Tenemos que tener recursos tecnológicos. Por ejemplo, si vamos a hacer un bingo, tenemos que conseguirnos los cartones, ¿cierto? Probablemente una tómbola para poder, y también tener quizás un computador ya así un poco más evolucionado el bingo, para registrar las compras y ventas que tengamos dentro del evento. También tenemos que tener los recursos humanos, las personas que van a atender las mesas, ¿cierto? Las que van a hacer de garzones, y también los recursos materiales, ¿ya? Es decir, tener el tomate para el completo, el pan para el completo. O sea, si ustedes se fijan, cuando nosotros trabajamos una actividad de este tipo, operamos igual que una empresa. Debemos lograr que todos los elementos y todos los recursos confluyan para cumplir nuestro objetivo. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que nosotros cada vez que nosotros organizamos una actividad, operamos y funcionamos como empresa. La diferencia es que nosotros obviamente no le ponemos el nombre, no le damos la formalidad. Muchos de ustedes hoy día ya deben estar pensando en qué van a hacer para la Navidad y para el Año Nuevo. Están llamando por ahí a la familia y dicen, oye, ¿dónde nos vamos a juntar? ¿En qué casa nos vamos a juntar? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vas a llevar tú?
vamos a ser amigos secretos, no sé. Pero todos se están organizando de alguna u otra forma para celebrar, ¿cierto?, la Navidad, el Año Nuevo en pandemia. Igual lo vamos a celebrar, ¿cierto? Pero, si ustedes se dan cuenta, todo lo que ustedes organizan es como una empresa. Con la diferencia que no somos una empresa y que no hemos formalizado una empresa. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo existen distintos tipos de empresas a las cuales ustedes obviamente pueden optar o pudieran conformar como personas naturales, también como personas jurídicas. Y eso es lo que nos vamos a revisar ahora, ¿ya? Y aquí vamos a hacer leer a algunos de ustedes. Vamos a pedirle a quien venía aquí en la lista. Venía Jacqueline. ¿Cómo está Jacqueline? No la escuchamos, Jacqueline. Tiene que activar su audio. Ahora sí, Ahí sí la escuchamos, fuerte y claro. ya. ¿Cómo está Jacqueline? Muy bien, gracias. ¿De dónde Ustedes es por usted? ahí. ¿De dónde es usted? De Ercilla, De Ercilla, la zona roja. sí, exacto. ¿De qué sector de Sí. Ercilla es? Del pueblo mismo, Ah, ya, perfecto. sí. Yo pensé que era el fondo del cielo, vaya. De la carretera para el otro lado, dice no. No, del pueblo de Ercilla. Ah, ya. Oiga, Jacqueline, ¿y usted trabaja en la municipalidad? No, trabajo en Coyipulli. ¿Pero en la municipalidad o en Eh, otra cosa? no, en una empresa de alimentos, se llama Alimentos del Globo. Perfecto. Ahí ¿Y trabajo. exportan o procesan? Sí, sí. Por ejemplo, la empresa entrega directo productos a lo que es Evergreen, ¿Ya? quien vende lo que es la avena Quaker, las barritas de cereal, y también se exporta hacia afuera, la avena. Mire qué bien. Jacqueline, Dígame. adivine qué le voy a pedir. Le voy a pedir que lea. Ya, ahí ando perdida porque no... A ver, yo tengo unos cuadernillos que dicen Administración 1 y 2. ¿Es de esos cuadernillos, cierto? ¿O había que imprimir otro? Pero revisemos la hoja. Yo le voy a decir el número de la hoja. Mire, la hoja número 3. Ya, Vea si es lo mismo de lo que está ahí en la lámina de la diapositiva. Si no es lo mismo, es porque anda muy perdida. yo creo. Pero del cuadernillo Administración 2 voy a tomar, Ese mismo, sí, ese. y la 3 me dijo. ¿Sí? Porque no lo podía imprimir, entonces lo tengo en el computador. No, yo creo que ando perdida. Pero entonces, mira, hagámoslo fácil. Lea lo que está ahí en la lámina, no se preocupe. La 3. Ya, dice tipos de empresa. Exactamente, sí. Ya. Ya. Dice que la sociedad anónima, S.A., justo donde yo trabajo, Exacto. dice, puede ser creada por al menos 2 integrantes, los cuales pueden ser cualquier persona natural o jurídica, inclusive los extranjeros con RUT. Se requiere de un aporte capital, el cual puede ser cancelado durante 3 primeros años de vida de la sociedad. Este capital se divide en acciones. Están integradas por un directorio y una junta de accionistas, los cuales se reúnen al menos una vez al año para revisar y aprobar el balance del año anterior. Perfecto. Siga nomás, Jacqueline, con la ventaja. Ya. Ay, acá. Acá. No, pues esa. ¿La 4? No, la 5. No, la página 4. O sea, perdón, la misma 3, pero donde dice ventajas de la sociedad anónima. Sociedad de responsabilidad entregada del año anterior. No lo tengo. Yo veo aquí que debe decir sociedad de responsabilidades. No está en la pantalla. No, es que no es lo que está en la lámina, es lo que está en el cuadernillo. Profesor, es que ella está leyendo de la pantalla, Ah, Sí. perfecto. no del cuadernillo. Ya, me queda claro. Ya, Jacqueline, muchas gracias. Yo voy a leer lo otro, no se preocupe. Ya. Ya. Ventajas de la sociedad anónima.
Lo primero que dice que la responsabilidad de los socios está limitada a sus aportaciones. ¿Qué significa esto? Que entre más aporto a la sociedad anónima, obviamente más responsabilidad y también más preponderancia puedo tener en la empresa. Por eso siempre se habla de la sociedad anónima de quién es el mayor accionista, ¿ya? Porque el mayor accionista obviamente es el que tiene mayor poder de decisión. Número 2 dice, se pueden traspasar las acciones mediante venta y herencia, por lo que es fácil aumentar capital y socios, ¿ya? Si yo, por ejemplo, tengo 500 acciones por ejemplo, ¿cómo se llama la sociedad anónima de Colo-Colo? No me Blanco acuerdo. y negro. Blanco y negro. Blanco y negro. Debo tener muy poca plata en acciones porque ya con todos los puntos menos que tiene. Entonces yo puedo decir ya, mañana voy a poner a la venta todas mis acciones de blanco y negro, ¿cierto? Entonces yo las puedo poner a la venta sin ningún tipo de restricción o limitación. E incluso yo les puedo dar el valor que yo estime siempre y cuando tenga relación directa con el monto por el cual se está transando o vale en la bolsa de comercio. ¿Ya? Después dice, los acreedores tienen derecho sobre los activos de la empresa. Es decir, los dueños de las acciones, ¿cierto? Y también los que crearon la empresa, tienen derecho sobre los activos de la empresa. ¿Cuáles son los activos? ¿Qué es lo que son los activos? Son como los bienes que tiene la empresa. Esos son los pasivos. Los pasivos. Los activos, chiquillos, son los flujos, las lucas, la plata. El activo circulante. Lo que está en constante movimiento, ¿cierto? Son los activos. Por tanto, los acreedores tienen tal como dice ahí, ¿cierto? Derecho sobre ellos. No sobre los bienes de los accionistas y los socios. ¿Ya? Después dice, puede operar en la bolsa. Efectivamente, casi todas las sociedades anónimas buscan la forma de poder transar en la bolsa. ¿Por qué buscan poder transar en la bolsa? Porque eso les da obviamente más vitrina, mayor también posibilidad de que aparezcan inversionistas extranjeros, y obviamente también darle un poquito más de estabilidad a sus utilidades y sus acciones. ¿Ya? Desventajas. Después dice, requiere de un capital mínimo para su constitución. Es decir, cualquier pelagato no puede conformar una sociedad anónima, porque requiere un capital de cierto nivel para poder constituir una sociedad anónima. Tiene costos más altos de constitución en comparación con las otras sociedades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una sociedad anónima tú no la puedes hacer por tu empresa en un día. Tienes que obligatoriamente recurrir a un abogado, ¿cierto? Tienes que hacer trámites judiciales para poder constituir una sociedad anónima. Después vamos a ver que hay empresas que tú la puedes hacer así súper rápido. ¿Ya? Tiene mayor cantidad de trámites, procedimientos y requisitos que la ley establece. O sea, ya tenemos ahí obviamente otra gran desventaja que tiene lo que son las sociedades anónimas. Por tanto, ¿cuándo nosotros nos vamos a encontrar generalmente con una sociedad anónima? Cuando tenemos una empresa de un alto nivel de capital y también de un alto nivel de impacto en cuanto a su servicio o su gestión. Por eso que yo les decía que no cualquier empresa es sociedad anónima. Son empresas de una mayor envergadura, ¿cierto? De un mayor nivel, donde hay más capital, más inversionistas, más acciones, etc. ¿Ya? Nicolás. Sí, profesor. Vamos a la segunda, sociedad de responsabilidad limitada. Ya. Sociedad de responsabilidad limitada, la SRL. Puede ser creada por mínimo 2 y un máximo de 50 personas, los cuales pueden ser cualquier persona natural o jurídica, inclusive los extranjeros con RUT. No requieren que el capital social sea pagado al momento de la constitución de la sociedad. Las decisiones y administración de la sociedad requieren del acuerdo de los socios. No es necesario crear un directorio. Siga nomás con las ventajas.
Las ventajas. Es ideal para las pymes. La responsabilidad de los socios por las deudas sociales está limitada a los aportes del capital. El capital social mínimo es reducido y se puede aportar al capital en bienes o en dinero. Se puede nombrar un administrador con carácter indefinido y se puede crear un órgano de administración de diferentes maneras sin necesidad de modificar los estatutos. Y posibilidad de fijar un salario a los socios que trabajen en la empresa, además de la participación en beneficios que le corresponden. ¿Las desventajas también? ¿Sí? ¿Sí? Restringe el traspaso de las participaciones sociales. Solo se está permitido cuando el que adquiere las acciones sea un familiar del socio que las cede. La garantía de los acreedores sociales queda limitada al patrimonio social. Los socios siempre son identificables. No puede emitir obligaciones, no puede cotizar en bolsa. Perfecto. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, algunos comentarios respecto de este tipo de empresa. Es muy similar a lo que es la sociedad anónima, ¿ya? Sin embargo, hay dos puntos que son esenciales. El primero es que los socios que conforman una sociedad de este tipo son totalmente identificables. En una sociedad anónima ustedes se van a encontrar con que, como son la mayoría personas jurídicas, ustedes, por ejemplo, nunca van a saber quién es el dueño de una sociedad anónima, a no ser que se filtre la información. Que eso hoy día también es muy común, hoy por hoy. De que hoy día sepamos, ¿cierto?, quiénes son los dueños, por ejemplo, del Líder, del Jumbo, de la Polar, ¿ya? Cosa que antes nadie sabía. Nadie sabía antes quién era el dueño de una sociedad anónima. Hoy día se sabe, ¿cierto? Porque obviamente hay más acceso a la información, se filtra esta información, pero generalmente las sociedades anónimas tienen un cierto grado de confidencialidad respecto de sus propietarios y sus socios. No así lo que ocurre en este tipo de sociedades, que los socios son totalmente identificables. Y el otro punto es que no puede cotizar en la bolsa, ¿ya? ¿Y por qué no puede cotizar en la bolsa? Porque una de sus características, ¿cierto?, nos dice que el capital social mínimo, ¿cierto?, es reducido y se puede aportar el capital en bienes o en dinero. Esa es la principal razón. Y la otra razón es porque no requiere, a ver, ¿cómo se lo explico? En la sociedad anónima, cuando se constituye, las personas que la constituyen tienen un plazo, ¿cierto?, para poder pagar el capital social con el cual conformaron esa sociedad. Sin embargo, en esta sociedad, tal como dice aquí, dice que no requieren que el capital social sea pagado al momento de la constitución. Por lo tanto, tú la puedes conformar sin tener un capital. Sin tener un capital. En cambio, en la sociedad anónima, tú obligatoriamente, para poder conformarla y constituirla, tienes que poner 10 millones de pesos. Acá eso obviamente no ocurre, ¿ya? Entonces, por eso que no se puede transar en la bolsa. ¿Y por qué no se transa en la bolsa? Porque esta sociedad no es valorizada. Las empresas se valorizan para poder entrar a la bolsa. Te ponen un precio, ¿ya? Por ejemplo, te dicen, Christopher, responsabilidad limitada, ¿cierto?, vale 5 millones de pesos. Y con ese valor se va a transar en la bolsa. Entonces, las sociedades no pueden ser valorizadas, ¿ya? Vamos a la siguiente. Tenemos ahora Melissa, por favor. Sociedad por Acciones, SPA. Ya. Este tipo de sociedad es una mezcla entre una sociedad anónima y una sociedad de responsabilidad limitada, ya que tiene la flexibilidad y el alcance de una sociedad anónima, pero es menos compleja, pues esta sociedad no requiere de un directorio ni junta de accionistas. Es sencillo realizar un aumento de capital e incluir nuevos socios sin necesidad de cambiar los estatutos de la empresa. Al igual que las anteriores, puede ser creada persona natural o jurídica, inclusive los extranjeros con RUT, y solo requiere de un accionista. Ventajas. El capital se divide en acciones y se rige por el estatuto social. No son obligatorios los libros de sesiones de directorio, ni de junta de accionistas como las requieren las sociedades anónimas. Los accionistas son libres de vender o ceder sus derechos a quien estimen conveniente, sin requerir el consentimiento de los otros accionistas o socios. Tienen limitación de las responsabilidades de los socios al monto aportado o al valor de sus acciones.
Permite la incorporación de más accionistas de forma muy sencilla. Desventajas: no puede cotizar en bolsa. Bien. Gracias, Melissa. Empresa individual. No, qué bueno está ahí. Después seguimos. Tenía ganas de leer hoy día. Ya. Ahí le dejo leer de nuevo, no se preocupe. En relación a la SPA, bueno, comentarles que esta es una sociedad bastante común, que hoy día se está utilizando bastante, y es muy clara la explicación que da en el primer punto, cuando dice que es muy parecida, por una parte, a la sociedad anónima y también a la sociedad responsabilidad limitada, ya que tiene este grado de flexibilidad, pero es menos complejo en su conformación, ¿ya? ¿Y por qué es menos complejo? Porque no tiene una junta de directorio y tampoco, ¿cierto?, tiene una junta acreedora o de accionistas. No tiene que sesionar, no tiene que reunirse. Por tanto, tiene mucha más libertad para poder funcionar y operar. Y lo otro también, que es muy relevante, es que los accionistas dicen que son libres de vender o ceder sus derechos sin tener el consentimiento de los demás accionistas. Cosa que en las otras sociedades no ocurría, ya que para poder vender sus acciones, en el caso de la sociedad anónima y de la sociedad de responsabilidad limitada, sí o sí había que tener un consenso y un acuerdo por parte de los demás accionistas. Por tanto, esta sociedad es bastante recomendada, bastante recomendable, en el sentido de que tiene este tipo de libertades. Y si ustedes se fijan, como única desventaja, tiene que no puede cotizar en la bolsa. Pero eso es un detalle, por cuanto es un tipo de sociedad que es bastante recurrente y recomendable porque no tiene desventajas prácticamente. Así que ojo con esta, que sin duda les va a llamar un poquito la atención, y por ahí se van a dar cuenta de que hoy día, si ustedes por ejemplo ven el detalle de las empresas que existen, hay mucha empresa, mucha pyme que se crea bajo esta modalidad, sociedad por acciones, las famosas SPA. Por ejemplo, las OTEC, por ejemplo, las consultas médicas, por ejemplo, ¿cierto?, los centros de estética, las peluquerías. Todo este rubro un poquito más pequeño están adoptando esta modalidad de sociedad. Ahora sí, Melissa, continuemos. Empresa individual de responsabilidad limitada puede ser creada por cualquier persona natural, inclusive los extranjeros con RUT y con visa definitiva. Solo requiere de un accionista. Esta sociedad puede llevar el nombre del accionista o el nombre de fantasía relacionado con la actividad económica de la empresa. Ventajas: no necesita conseguir un socio para establecer el límite de responsabilidad de las deudas por la gestión comercial que hagas. En la creación de la empresa de EIRL, separa tu patrimonio propio del patrimonio de la empresa. La base imponible para las personas jurídicas de primera categoría es más baja que para las personas naturales. No existe capital mínimo para constituir este tipo de sociedades. Desventajas: en términos tributarios, se convierte en agente retenedor de impuestos de los contribuyentes que le prestan servicios. Inconvenientes en el proceso a la hora de solicitar la apertura de una cuenta corriente o pedir un préstamo en un determinado banco. Ya. Gracias, Melissa. A ver, la EIRL, chiquillos, es la empresa más fácil de poder generar. Y esta es a la cual ustedes pueden acceder de forma más simple en tu empresa en un día. ¿Ya? Que es algo que funciona en Chile, si no me equivoco, hace 4 o 5 años, en la cual tú puedes, efectivamente, en un día, llenar un formulario y poder crear tu empresa, al cual después van a llegar los documentos a la notaría más cercana de tu comuna, ¿ya? Pero ¿qué ocurre con esta empresa individual? Tal como lo dice, es individual, es decir, está hecho para personas que quieren emprender y que obviamente no buscan hacerlo con algún socio, sino que buscan hacerlo por intermedio de ellos mismos. Por ejemplo, para ser consultor, por ejemplo, para ser asesor, por ejemplo, para poder ser relator, ¿ya? Para ser, por ejemplo, una empresa de prestadora de servicios, de cobranza. O sea, lo que ustedes puedan imaginar que una persona se le ocurra hacer, lo puede hacer por intermedio de esta famosa EIRL, así se llama, ¿ya? Pero tal como dice, como nos leía Melissa, hay un punto que es
sumamente importante a considerar, que está dentro de sus desventajas, y es que en términos tributarios se transforma en un problema. Porque yo como EIRL, ya, ustedes saben que las personas comunes y corrientes, comunes y silvestres, personas naturales, tributan en segunda categoría. Eso lo saben, ¿cierto? Cuando usted, por ejemplo, emite una boleta porque hizo una peguita por ahí, usted tributa en segunda categoría, ¿ya? Pero cuando usted pasa a ser EIRL, usted empieza a tributar en primera categoría, ¿ya? Y cuando tributa en primera categoría, obviamente, la tributación cambia. Es decir, los impuestos que usted tiene que pagar cambian. Y en ese sentido, si usted, por ejemplo, como IRL, contrata los servicios de una persona, ¿ya? Por ejemplo, si yo soy una IRL para una empresa de servicios de limpieza, y contrato, ¿cierto?, a la señora Juanita para que me vaya a hacer el aseo, por ejemplo, del hospital de Coyipulli, ¿ya? Ella me va a tener que emitir una boleta. Y ustedes se han dado cuenta que cuando uno hace su boleta, le pregunta, ¿quién va a retener el 10% de su declaración? ¿Se han dado cuenta de eso, no? ¿O no se acuerdan de esa parte? Sí. Le pregunta si el que retiene es el mismo contribuyente o si es la empresa, de cierta manera, que contrata el servicio. Entonces, cuando yo soy EIRL, las personas que me emitan una boleta van a tener que poner que yo les voy a pagar la retención de impuestos. Por tanto, eso también genera una dificultad al momento de tributar a la empresa. Porque obviamente va a aumentar mi volumen de tributo. Porque recuerden que el tributo se calcula en función del monto en platas que yo anualmente gano o percibo. Entonces, si a esa señora, por ejemplo, yo le voy a pagar 500 lucas, me van a aparecer 500 lucas más a mí en mi declaración de impuestos a fin de año, como IRL. Por tanto, voy a aumentar mi monto de tributación, ¿ya? Entonces, esa es una de las principales dificultades, ¿ya? Ahora, miren, van a tener 10 minutitos para que revisen un link que les tengo acá, que está en esta lámina, que se lo voy a dejar en el chat. Y lo van a revisar, van a tener 10 minutitos para revisar ese link que les acabo de dejar en el chat. ¿Ya? 10 minutos para que lo revisen, lo lean, aprovechen también de ir al baño, de fumarse un cigarro o hacer algo en estos 10 minutitos, pero lo importante es que revisen ese link. Volvemos en 10 minutitos y vamos a responder algunas preguntas sobre ese link. Así que por favor, revísenlo y nos vemos en 10 minutitos más, chiquillos. Retomar, obviamente, las soluciones ante estos posibles conflictos, ¿ya? Punto importante, chiquillos, y esto para tirón de orejas para ustedes y para mí. Cada vez que tengamos la clase y hagamos el break, tienen que recordarme volver a grabar, porque ahora le tuve que colocar renovar grabación, así que hubo una parte que quedó ahí sin considerar, ¿ya? Pero son detalles, no hay problema. Ya, vamos al siguiente tema ahora. Vamos a la toma de decisiones. Y esto sí que es difícil. Principalmente quienes les cuesta más tomar decisiones son, ¿quién creen ustedes? ¿Los hombres o las mujeres? Vamos a dejar el micrófono abierto. Las mujeres. ¿Por qué las mujeres? ¿Quién dijo eso? De Anis, ¿no? O los hombres, sí, no sé. Yo soy indecisa. De Anis. Los hombres. Los hombres. Los hombres. Oh, No se deciden nunca. De Anis, ¿usted de dónde es? Faltaba que se presentara. ¿Escucha, no? Apagó su audio. ¿Me habló a mí? De Anis. No. Anico. ¿Aló? Ahí sí. Ahí sí. ¿De dónde es usted, de Anis? Yo de Villarrica. ¿De Villarrica? Municipalidad de Villarrica también. ¿Y también trabaja con la Catalina y con la
No, yo trabajo en el área de Unidad de Desarrollo Local. Mira, eso es la UDEL. Sí, Perfecto. Bonita área igual. linda área. Eso. Oiga, y usted dice que los hombres tienen problemas de decisión, ¿o no? Bueno, yo, como yo soy indecisa, igual soy indecisa, me cuesta tomar una decisión. No me gusta equivocarme. Ya. Difícil tomar decisiones, no es fácil. Sí, no es fácil. Nicolás, Sí, acá. ¿usted de dónde es, Nicolás? ¿De Pucón? ¿De Pucón también? ¿De la Sí, MUNI? también trabajo en la municipalidad, sí, Ya. en el departamento de turismo. Ah, impecable. O sea que está con harta pega. Sí, es bastante. Está con harta pega, me imagino. Sí. Ya. A los demás no les Sí, voy a no, preguntar. además el turismo no descansa y más Sí, ahora con el eclipse, peor te. exacto. Dígame, profesor. ¿Usted qué opina? ¿Quiénes tienen problemas para tomar decisiones? ¿Los hombres o las mujeres? Es bastante compartida, yo creo, aquí la toma de decisiones. De repente tiene que ver, yo creo, con un poco el carácter también, ¿ya? Y algunas veces el tipo de decisiones, por ejemplo, un ejemplo netamente personal, si me voy a comprar una ropa, veo una polera que me queda, me gusta, me la llevo al tiro. Pero tengo un amigo hombre, que puede estar ahí también una media hora vacilando qué llevar, entonces, y también depende del tipo de decisión, puede ser algo trivial, una polera, pero si vamos a algo a lo mejor un tema más profesional o familiar, se puede demorar un poquito más a lo mejor. Pero yo creo que ambas, tanto hombres como mujeres, tienen la capacidad de tomar decisiones. Eso. Gracias, Nicolás. Bueno, hay distintas formas de poder evaluar la toma de decisiones, ¿ya? De hecho, en psicología se hace una evaluación por tipo de decisiones, donde, por ejemplo, se toman en consideración las decisiones, por ejemplo, de vestir, por ejemplo, las decisiones de tipo profesionales y, por ejemplo, también las decisiones de tipo sentimentales, ¿ya? Por ejemplo, yo le voy a contar mi caso. Yo veo una polera, veo un pantalón, voy, entro a la tienda, me lo compro. No hay más. Me demoro 10 minutos en comprarme algo, máximo. Y si hay fila, no me quedo. Tomo la decisión, pero en el momento. En términos profesionales, igual, si tengo que cambiarme de pega, ¿Dónde tenía los problemas? Los tenía en el otro aspecto. Ahí estaban los problemas, ¿ya? En las decisiones de tipo más sentimentales, amorosas, ¿ya? Entonces es importante hacer este perfil, porque tal como comentaban por ahí, no es, no es estricta la forma en que nosotros tomamos decisiones, depende de muchos factores, ¿ya? Así que eso es lo que también vamos a conversar ahora. Cuando nosotros hablamos de tomar decisiones, como que inmediatamente como que nos asustamos un poquito, como que decimos, oye, hay que tomar una decisión, como que le tratamos de hacer el quite, ¿ya? Como que eso se da muy a menudo. Y Chavenato nos dice que tomar decisiones es identificar y seleccionar un curso de acción para enfrentar un problema, ¿ya? U obtener ventajas cuando se presenta una oportunidad. Entonces, nosotros muchas veces, cuando tenemos problemas para tomar decisiones, es que probablemente no hayamos identificado de buena forma el problema. Entonces, vamos a ver que hay un proceso para poder tomar decisiones que nos permita, obviamente, llegar a la mejor decisión, pero con toda la información disponible para poder hacerlo. Y eso es lo sumamente clave. Dice acá, importancia, dice, hacer una selección de decisiones es parte integral importante del trabajo de un administrador. O sea, ustedes, chiquillos que están estudiando esta carrera, que el día de mañana van a ser cierto técnico y después ingeniero en administración, van a tomar decisiones constantemente de presupuesto, de inversión, de contratación de personal, de despido, de capacitación, etc. Van a estar sometidas a constantes decisiones. Por tanto, lo primordial es, para tomar una decisión, es tener la información completa. ¿Ya? Reunir toda la información, atar todos los cabos. No dejarse solamente llevar por una sola versión. ¿Ya? Algunas se ríen ahí y ponen cara como de...
de que están reuniendo la información para tomar algunas decisiones. Le llegó directo al corazón, parece, alguno del tema. Ya. Vamos así. Entonces, cuando nosotros tenemos una situación en la cual se requiere tomar una decisión, tal como nos dice acá, nosotros tenemos que recurrir a un proceso, a una etapa, a una instancia en la cual nosotros tenemos que identificar cómo llegar a la mejor decisión, ¿ya? Y va a ocurrir que probablemente no nos equivoquemos y que tomemos una decisión que probablemente no sea la acertada. Lo importante siempre es que nosotros tomemos la decisión cuando sentimos que tenemos toda la información disponible. ¿Qué es lo que nos dice acá? Dice, toma de decisiones es el proceso para identificar y solucionar un problema, con el fin de evaluar las alternativas con las que se cuentan para resolver un problema específico. ¿Ya? Entonces, cuando dice evaluar alternativas, significa que yo, para poder tomar una decisión, voy a poder también recurrir a distintas opciones. Yo voy a tener distintas opciones sobre la mesa. Y a veces para algunos resulta ser más difícil en cuanto más opciones hay. Pero también nos vamos a encontrar con que a medida que el problema es más complejo, se reduce la posibilidad de alternativas. Y a medida que el problema es más simple, tenemos muchas formas de poder atenderlo y de tomar una decisión. Entonces vamos ahora al proceso. Ustedes dentro de su cuadernillo van a encontrar con que los nombres del mapa que yo les puse acá no coinciden, pero son los contenidos, o sea, las etapas son iguales, con la diferencia que solamente los nombres no coinciden. Entonces nos vamos a guiar por los nombres del cuadernillo, ¿ya? Para que no se confunda. La primera etapa dentro de una toma de decisión, tal como dice acá, ¿cierto? El cuadernillo dice es identificar el problema, ¿ya? Y muchas veces nosotros hablamos de problema de algo que no es problema. Hay personas que andan todo el día llenos de problemas, pero si usted analiza su situación tema por tema, se va a encontrar con que no todos son problemas, ¿ya? Entonces, ese es un primer punto. Se debe primero que nada identificar cuál es el problema que tenemos que resolver. Entonces, si usted, por ejemplo, trabaja en el área administrativa y tiene una difícil situación, tiene un problema que se le presenta porque tiene que tomar la decisión de o contratar una persona por media jornada o de despedir a una persona. Usted dice, pero ¿por qué tengo estas dos opciones? Porque probablemente el presupuesto así lo define, o el perfil del profesional así lo define, y usted probablemente tenga que contratar a una persona por media jornada, por 22,5 horas, para cumplir tal rol, y al mismo tiempo tiene que despedir a un profesional que estaba con jornada completa, pero que ya no se necesita ese perfil. Entonces usted obviamente iba a estar enfrente a un problema, porque además, con esa persona que trabajaba jornada completa, estableció algún tipo de relación de amistad, se llevaban bien, un par de años trabajando, ¿cierto? Y esta persona que va a llegar por 22,5 horas también la conoce, ya tiene también algún tipo de grado de relación. Por ejemplo, en un pueblo chico esto es muy común, ¿ya? Muy común que la gente se conoce y puede ocurrir. Entonces usted tiene que tomar una decisión. Tiene un problema evidente. Entonces, la segunda etapa nos dice que tenemos que identificar las posibles soluciones. Dice que una vez identificado el problema, el siguiente paso es identificar cuáles son las posibles soluciones y las alternativas que tenemos a la solución del problema. Entonces, cuando yo tengo identificado el problema y la situación que está ocurriendo, puedo evaluar y empezar a revisar cuáles son mis alternativas. ¿Ya? Tercer punto dice, análisis y selección de las alternativas. Una vez identificadas las diferentes alternativas, debemos de realizar un análisis para determinar cuál es la más conveniente y la que más se adapta a la solución del problema. ¿Ya? Entonces ahí ustedes van a tener que recurrir a toda la información disponible que tienen para poder ir evaluando cuáles son las alternativas más adecuadas para su decisión. Número 4. Implementar la alternativa.
Una vez que identificamos el problema, las posibles soluciones y seleccionamos alternativas para dar solución al problema planteado, debemos implementar la solución, tomando en cuenta, obviamente, todos los puntos anteriores. Es decir, tenemos identificado el problema, tenemos, ¿cierto?, analizadas las alternativas, tenemos evaluadas las alternativas, elegimos la alternativa de solución y finalmente, ¿cierto?, vamos a tener que llegar a evaluar si la decisión que hemos tomado, si la alternativa elegida para resolver el problema fue efectivamente la que permitió resolver el problema. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante dentro de la toma de decisiones? Reitero. En primer lugar, identificar claramente el problema y reunir toda la información posible para ver cuáles son las alternativas posibles para resolver el problema. Ahora, si la decisión que tomé no me permitió resolver el problema, quiere decir que hubo una fase previa en la cual yo probablemente me equivoqué, donde quizás probablemente no identifiqué de buena forma el problema, quizás no reuní toda la información, quizás no elegí la mejor alternativa, etc. Pero el proceso de toma de decisiones es un proceso de aprendizaje. No siempre vamos a tomar las mejores decisiones. No siempre vamos a acertar. Lo importante es que si vamos a tomar una decisión, que lo hagamos con toda la información disponible. Eso, chiquillos, en cuanto a lo que es la toma de decisiones. ¿Alguna consulta, alguna pregunta hasta acá? Ya. Y por último, en nuestro cuadernillo, página 16 ya. Nos habla, ¿cierto?, de que dentro de las empresas y también de los sistemas, de las organizaciones, nosotros tenemos que establecer sistemas de información, es decir, mecanismos que nos permitan reunir datos, reunir información para poder también ir tomando decisiones y realizando acciones dentro de la organización. Ustedes más adelante van a tener una asignatura que se llama control interno. Y en esa asignatura, ¿cierto?, van a ver que existen distintas formas de controlar la información y los procesos que ocurren dentro de una empresa. Sin embargo, antes de eso, es importante que ustedes puedan conocer que efectivamente, bueno, este personaje que a ustedes les va a parecer bastante reiterativo, el señor Chavenato, es el padre de la administración, por tanto lo van a escuchar siempre, ¿ya? Nos dice que un sistema puede definirse como un conjunto de elementos dinámicamente relacionados en interacción que desarrollan una actividad para lograr un objetivo o propósito, operando como datos, energía y materia unidos al ambiente que rodea el sistema para suministrar información, energía y materia. En palabras simples, ¿qué es lo que nos dice? Que todos los subsistemas que funcionan y todas las partes que se interrelacionan dentro de un sistema, de una empresa, me van a generar información. Por ejemplo, el uso de recursos financieros me va a generar información contable. Me va a arrojar un balance, me va a arrojar, ¿cierto?, un sistema de compras, utilidades, egresos, ingresos, etc. El subsistema de recursos humanos, por ejemplo, me va a proveer de dotación de personal. Cuántas personas trabajan, cuántos son mujeres, cuántos son varones, antigüedad laboral, las licencias médicas, los permisos, etc. Por tanto, cada situación o instancia que tiene vida en la organización, en la empresa, me provee información. Entonces yo esa información tengo que, de cierta manera, sistematizarla. Tengo que incorporarla dentro de algún tipo de sistema de control de gestión, de algún tipo de análisis estadístico, de algún tipo de base de datos, en fin. Obviamente eso ahora no lo vamos a trabajar porque es parte de otra asignatura. Pero lo que ustedes tienen que tener claro es que dentro de la empresa vamos a tener acceso a mucha información. Y esa información es importante que nosotros sepamos procesarla. Porque si nosotros somos capaces de procesar bien la información, vamos a ser capaces, por ejemplo, de entender fallas que estamos teniendo dentro de la empresa. Vamos a también entender, por ejemplo, oportunidades, amenazas que puedan estar ocurriendo o estar suscitándose. Entonces,
sumamente relevante poner atención a la información, a los datos que me va entregando el funcionamiento de mi empresa. Ahora, ¿de qué forma nosotros también podemos hacer esa recaudación de la información? Chavenato nos habla de dos métodos. Nos habla, ¿cierto?, del método probabilístico, ¿ya?, de que nosotros también tenemos que considerar lo que conocemos como, por así decirlo, la incertidumbre, ¿ya? Manejar la incertidumbre dentro de la organización. Por eso nos habla de probabilísticos, porque dice que nosotros vamos a estar atentos a lo que pueda ocurrir eventualmente. Entonces, hay cosas que nosotros dentro de la empresa no vamos a poder predecir, ni mucho menos estimar. Pero sí tenemos que tener la capacidad para poder reaccionar ante un determinado hecho. Entonces, por ejemplo, ustedes han visto lo que ha pasado con todas las empresas y los rubros de distinto tipo con el manejo de la pandemia, ¿ya? Estamos frente a un claro método probabilístico, porque nosotros estábamos operando de la mejor forma en el mes de marzo, cuando llega esta pandemia, y nos encontramos frente a un proceso de incertidumbre. ¿Cómo vamos a funcionar ahora? ¿Cómo vamos a vender nuestros productos? ¿Cómo vamos a entregar este servicio? ¿Cuándo va a terminar la cuarentena? ¿Cuándo vamos a poder atender público? En fin. Entonces, entramos en una fase completa, de un muy buen ejemplo, de lo que es método probabilístico. Por tanto, ¿qué es lo que nos dice la literatura y la teoría? Y la práctica, obviamente, de que nosotros, si bien hay cosas que no vamos a poder predecir ni estimar, pero sí vamos a tener que estar preparados para poder reaccionar y enfrentar ese tipo de situaciones, ¿ya? Entonces, cuando hoy día los rubros turísticos dicen, y los rubros en general dicen, es que nadie estaba preparado para esto. Y yo les voy a decir algo que puede ser, me escucharan los emprendedores y los empresarios decir, no, oye, en China la información respecto a la pandemia ya se tenía en el mes de enero, diciembre, enero. Por tanto, hubo tiempo para prepararse, quizás no el tiempo necesario, pero sí hubo tiempo para prepararse. Entonces por ahí muchos decían, no, que la pandemia era un invento, ¿cierto? Que era una joda, poco menos, y que no iba a llegar, y que no iba a existir, y miren cómo estamos. Muchas empresas quebradas, encerrados, en cuarentena algunos, ¿cierto? Otros ahí intentando salir a flote. La mayor cantidad de las empresas de servicios y productos en modalidad delivery. Entonces, tenemos que estar preparados ante este tipo de situaciones. Y el otro método que nos propone también el mismo autor, habla de que nosotros dentro de la empresa también vamos a tener que estar trabajando constantemente con la evaluación de proyectos. Es decir, analizando situaciones y evaluando si sus resultados me van a traer consigo resultados positivos o negativos. Lo que conocemos como la medición del impacto social o la medición de la rentabilidad social o económica, ¿ya? De hecho, ustedes parece que tienen la asignatura de formulación y evaluación de proyectos, van a tener que calcular, por ejemplo, la rentabilidad de un proyecto. ¿Ya? Van a tener que también calcular cuánto demoro yo en recuperar la plata invertida de ese proyecto, que es lo que conocemos como la tasa interna de retorno, ¿ya? Entonces, nosotros dentro de la empresa estamos constantemente elaborando proyectos para poder, por ejemplo, mejorar un producto, para vender un nuevo producto, para poder entregar un nuevo servicio, para poder mejorar la calidad de vida laboral, la satisfacción de los trabajadores, etc. Entonces, por una parte, vamos a tener que estar preparados ante la incertidumbre de lo que el ambiente puede proponer, y también estar preparados para evaluar proyectos dentro de la misma empresa que me permitan mejorar ciertos procesos y también mejorar también el funcionamiento de la misma organización en sí. Entonces, esto es como lo último, chiquillos, del primer cuadernillo. Si ustedes se fijan, terminamos bastante rápido, ¿ya? Por tanto, estar hasta las 4:30 no... Podríamos jugar al bachillerato, ¿cierto? De aquí a las 4:30. Pero obviamente no es la intención, ¿ya? Entonces, el próximo sábado vamos a continuar con el cuadernillo 2. Recordar que el próximo sábado, después de que terminemos la clase, van a tener su primera prueba en plataforma, que va a tener estricta relación con el cuadernillo número 1, pero ojo,
porque ha pasado en otros casos, revisen igualmente el cuadernillo 2 y 3, así como péguenle una revisión, porque de repente en la prueba meten una pregunta y los chiquillos dicen, oye, pero esta pregunta nunca estuvo en el cuadernillo 1. Claro, porque probablemente estuvo en otro cuadernillo. Entonces, tomen las precauciones del caso, se los aconsejo. Llevo ya como 3 años en Valle Central y sé cómo funcionan las evaluaciones de plataforma, así que tómenlo como un consejo. ¿Ya? Y lo otro, el próximo sábado, ¿cierto? También después de la clase, les voy a dejar activos en su plataforma los distintos foros para que puedan iniciar la respuesta en plataforma. Demos un segundito, no nos vamos todavía, necesito pasar la asistencia. Profesor, solamente una consulta, o sea, una duda en realidad. En los subsistemas no hay ninguno más importante que el otro, ¿cierto? O sea, si cualquiera de ellos jode, o sea, perdón, pero Así se es. echa a perder una patita, digamos, echa a perder todo el sistema, digamos. No hay uno más importante que el otro. Así es. Así como cuando uno dice que nadie es imprescindible, dentro de los subsistemas funciona la misma lógica. Perfecto. ¿Ya? Estoy buscando su lista de clases. Dame un segundito. Se le hizo muy larga la mañana, ¿no? Para nada, pasó volando, de hecho. Ya, eso es bueno. Ya, chiquillos, voy a pasar la lista entonces. Londra, ¿está por ahí? Sí, profesor, acá, Hola, Londra. ¿Usted de dónde es? presente. De Lautaro, De Lautaro. ¿Dónde trabaja ahí también? en el hospital de Lautaro, o en Ah, el área de GES. ya. Muchas gracias, Londra. Jessica Gracias. Riveros. Estaba la Jessica, ¿cierto? Sí. Ya. Se queda pegada la cama. Constanza Pascual. Ahí llegó la Constanza, está con su bebé ahí. Perfecto. Nelson Fuentealba también estaba presente, Nelson. Por acá, profesor. Christopher igual. Magali Paine. Acá, profe, presente. ¿Cómo está Magali? ¿Viene y usted, profe? ¿Usted de dónde es? De Traillén, Traillén. ¿Dónde trabaja? en el hospital de Lautaro, Ah, ya. Es colega con Londra. Londra. Perfecto. El PAC, Lautaro. Sí. José Luis Herrera. ¿Está? ¿No? No, José Luis no está. Jacqueline González. Aquí presente, profesor. Perfecto. ¿Usted, Jacqueline, de dónde es? ¿De Ercilla? Ah, usted es de Ercilla, ¿verdad? De Ercilla. Sí. Susana Sangüesa. ¿No? ¿Al agua? No, si está Susana ahí. Joana, ¿está por ahí Joana? No. Sergio. Está Sergio, está conectado. María Teresa. Acá presente, profe. Hola María Teresa. Hola, ¿Usted de dónde es? de Padre Las Casas. Va en las casas. ¿Dónde trabaja?
Trabajo en el consultorio Miraflores. Ah, perfecto. Muy bien. Muchas gracias, María Teresa. Bueno, Melissa está también. María Carolina Zurita. Acá, profe, presente. ¿Aló, me escucha? ¿Y usted de dónde es? De Pucón. ¿De Pucón también? Sí, ¿Dónde trabaja en la Muniware? sí, también. ¿En qué parte? Yo trabajo en el área de aseo. Yo entré a estudiar porque me quiero superar. Perfecto. Muy bien. La felicito. Gracias. Bienvenida entonces. Magali. ¿Paulette está presente? Sí, está presente. Sí, sí, profe, acá. Nicolás Pacheco también. Presente. Karin Nahuelfil. Parece que ya no está. Ah, no, sí está conectada la Karen. Quizá está con problemas de audio. Podríamos. Hola, profe. Hola, ¿cómo está? Hola, bien. No, no escuchaba bien. Ah, ¿y No usted de sé si me dónde? nombró de Pucón. ¿También de Pucón? Sí, O sea, trabajo en el hospital, ya, en el área de contabilidad. qué bueno. O sea que los chiquillos van a tener hartos lugares donde ir a pasear en verano. Vayan dando las direcciones nomás. Qué bueno, Karen. ¿Qué más me falta? Claudia Guanquil. ¿Está por ahí? Hola, sí, sí estoy. ¿Me ¿Y usted, escucha? Claudia, dónde? ¿Aló? Sí, la escucho. ¿Me escucha? Ah, ya. ¿Y usted de dónde? De Lican Ray. También de Lican Ray. Había otra compañera de Lican Ray. Sí. Igual trabajo en la municipalidad de Villarrica. También en contabilidad. No, en el área rural, en el departamento rural de la municipalidad. Proder. Exacto. Muy bien. Bonita pega, entonces. Muy linda. Bienvenida. 56957. Sí, no entiendo por qué aparece mi número. Se No lo puede sale mi cambiar nombre. después para que no la hablemos como número. Ya. Bueno. Carolina Morena está también. Está también Catalina Moreno. Y Denise. Ya. Estamos entonces, chiquillos. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe que sea tan copuchento, pero como nos vamos a estar viendo otra vez fin de semana, después ya no se me va a olvidar ninguno. A mí no me nombró, profe. A mí Bien. tampoco, profe. ¿A quién? O no escuché. No, es que ya sabía que estaban presentes. Melissa. Y No yo, sé, ya Marcela. estoy presente, no se preocupe. ¿Sí? Ya. Sí. Era para los que no estaban. No los veía. Preguntas, chiquillos, si no, los dejo en libertad para que puedan ir a hacer almuerzo. Yo por lo menos no tengo ninguna pregunta, profesor. Ya, me imagino que están contentos porque terminaron más temprano. Hoy debo Profe. decir que sí. Sí. Profe. Dígame. Para los que no tienen ningún conocimiento en esta área, solamente estudiar, ¿cierto? Y entender. Hoy porque se me ha hecho súper difícil. Mire, a ver, en esta modalidad de estudio, chiquillos, la verdad que no es fácil, ¿eh? No es fácil. Porque nos vamos a encontrar con que hay personas que, por ejemplo, estudiaron hace mucho tiempo atrás y recién ahora están volviendo a retomar estudios. Y no es fácil tomar el ritmo, agarrar el ritmo. Entonces es muy importante partir, ¿cierto?, leyendo sus cuadernillos, que es la base, ¿ya?
También es muy importante que después puedan revisar la clase grabada, pero también es muy importante que puedan recurrir, ¿cierto? Así como recurrimos a las redes sociales, por ejemplo, constantemente para comunicarnos y todo, pero ustedes hay hoy día en YouTube, por ejemplo, hay distintas opciones que son muy explicativas de algunos temas, donde a usted le queda clarito algunos temas que probablemente pueda tener algún tipo de dificultad. Entonces, lo primordial hoy día es aprovechar todas las instancias que podamos tener de formación, ¿ya? No basta solamente con quedarse con lo de la clase. Así que para aquellos que les cuesta un poquito, de a poquito se van a ir acostumbrando, ¿ya? De a poquito van a ir agarrando un poquito de ritmo, ¿ya? Ahora bien, en el caso mío, de hecho, después se van a dar cuenta, no vamos a tener problemas de ese tipo. Yo voy a tratar de ir lo más tranquilo posible, lo más calmado, para no generar ningún tipo de conflicto. Al contrario, yo quiero que todos aprendan y que también, obviamente, les vaya bien, ¿ya? Yo no pongo rojo, así que se van a dar cuenta de eso. ¿Ya? Algunos se ríen, como que el profesor no pone rojo. No pongo rojo, la verdad, pero me aseguro de que todos, obviamente, aprendan y trabajen, así que esa es la idea, ¿ya? Así que eso, chiquillos, ¿ya? Nos estamos viendo el próximo sábado. Aprovechen de tener un buen fin de semana. Se viene una semana con un feriado, así que excelente, ¿ya? Ya, chiquillos, que estén súper bien. Nos vemos. Gracias, profesor. Que Gracias, tenga muy buen profe. Chao, que fin tenga de buen semana. día. Profes. Gracias, Chao, profe. Chao, Chao, chicos. profe. Chao, que la pasen Gracias. bien. A todos, que estén bien. Chao. Chao, profe, gracias. Ya, chao, chao.